usted, más o menos, dígame, ¿qué usted entiende por agudeza visual? Yo. Entiendo que es una visualización que está borrosa. Ya, vamos a ver entonces si la calidad, La calidad no es. ¿qué es agudeza visual? Ya, yo entiendo lo que quiere decir. ¿Alguien más puede complementar? ¿Qué puede ser agudeza visual? Es la capacidad del sistema de la visión para detectar, enfocar y identificar los objetos. Identificar objetos. Bien, ¿alguien más puede complementar a eso? ¿Es ver la calidad del ojo? Vamos a ver, con la agudeza visual vemos la calidad de la principal función, ¿no? Es ver, vamos a ver la calidad de la visión, de detectar objetos, cómo está el ojito, ¿qué más? ¿Qué vemos en los objetos? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Qué cosa? La forma, ¿qué más? El tamaño, el color y también las dimensiones, ¿no? Y la profundidad. Nosotros tenemos la capacidad de distinguir y no sé si alguna vez cuando se marean no pueden ver que algo está cerca o lejos, ¿no? Sí, un poquito. Entonces, esa profundidad es gracias a la visión binocular. Los pacientes, aquellos que han perdido esa visión binocular por múltiples causas, pierden esa visión en 3D, en la profundidad de los objetos. Y como dijo, cuando dijeron todos, vamos a percibir, detectar la forma de los objetos, los colores. Y para ello necesitamos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son todas aquellas cosas que va a tener con el globo ocular, ¿no? Porque el compañero dijo cómo está la integridad del globo ocular. Factores intrínsecos que van a tener que ver, como hemos mencionado anteriormente, las cataratas puede causar una disminución de la agudeza visual porque es un factor intrínseco. Si hay un desprendimiento de retina, si hay un golpe y ha causado una hemorragia, puede disminuir la agudeza visual. Y factores extrínsecos, ¿qué piensan que es? Extrínseco. Todo lo que tenga que ver con el globo ocular, natosis palpebral, es intrínseco, ¿no? Factores extrínsecos, ¿qué piensan? El ambiente, ¿qué factores como ambientales? El humo, ¿no? Han visto que en esa época de octubre hay mucho humo y obviamente la disminución de la agudeza visual que lleva a un ojo seco, a una disfunción de la película lagrimal, un factor ambiental. ¿Qué más? La luz. No es lo mismo que nosotros entremos a un cuarto con luz amarilla, con luz roja, con luz azul. Vamos a ver hasta los mismos colores, cómo cambian los tonos, ¿no? Y la evaluación en un paciente para ver la agudeza visual, de hecho, tendría que ser con una luz tenue, no una luz blanca. ¿Qué vamos a ocupar? Optotipos o cartillas. Entonces, si su examen les dice, nómbreme un optotipo, saben que son las cartillas, ¿no? Que su nombre real se llama optotipo. La principal es la cartilla de Snellen, que es para pacientes alfabetos. Sin embargo, si viene un paciente que no sabe leer, tenemos la cartilla de la E-direccional, que nos va a permitir, es muy fácil, nos tiene que indicar para dónde van dirigidas las patas de esa E, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Y la C de Landon, que de igual manera nos tiene que indicar para dónde va dirigido ese pequeño orificio, ¿no? Para arriba, para la izquierda. Para pacientes que necesitamos evaluar la agudeza visual próxima, cercana, vamos a ocupar la cartilla de Jagger. En pacientes, en caso de que queremos evaluar los colores, bien, el principal test se llama test de Ishihara. Este test viene el test estándar, que viene unos 38 láminas, y un test bastante más rápido, que son de 24 láminas. Atrás de cada lámina nos indica el número y el porcentaje de bien que vamos a tener, ¿no? Se indica que si en las láminas más grandes, en el test estándar, tiene mayor de 13 a 15 láminas, vamos a ir evaluando que tiene una buena agudeza visual de color. Pero a grandes rasgos lo que tienen que saber es que el tema de la agudeza visual de colores, vamos a tener imperfecciones en esa, ¿no? Probablemente algunas imperfecciones. Entre ellas se llama famoso daltonismo. ¿Se acuerdan cuáles son los fotorreceptores que tienen la retina?
¿Cuáles son? Conos y bastones. Conos y bastones. ¿Y alguien más sabe cuáles son para visión de colores, visión en blanco y negro? ¿Cuál de los dos? Lo más caro. Los bastones para Blanco y negro. blanco y negro. ¿Y los conos para colores? ¿No? Y los conos, tenemos 3 tipos de conos nomás en la retina. El cono que va a detectar la luz roja, la luz verde y la luz azul. Y eso es de acuerdo a la intensidad de la velocidad que viene la luz, que puede detectar esos 3 tipos de colores y que nos van a dar con esos 3 todos los subtonos que vamos a poder observar. Entonces, si tenemos un paciente que ninguno de esos 3 conos sirven, vamos a tener un daltonismo acromático, sin color, ¿no? Si solamente sirve un cono, vamos a tener un daltonismo monocromático. Si sirve solamente 2 conos, dicromático. Y si sirven los 3 conos, pero no está cumpliendo la función de detectar el color específico, o sea, se entremezclan y el paciente va a empezar a ver verde lo que es rojo, es un paciente con daltonismo tricromático, que es lo más común, ¿no? Que no detecta bien el tipo de color que es, pero sí puede detectar los 3 tipos de color. Y de ahí cada uno se subclasifica de acuerdo al tipo de cono que es el que está afectado. Entonces, hemos mencionado los optotipos, pero nos falta hablar sobre los pacientes pediátricos. Estos pacientes pediátricos, si bien va a ser un poquito más complicado evaluar la agudeza visual, porque es una medición subjetiva, ¿no? Es lo que el paciente le está refiriendo que ve. Y estos pacientitos usualmente son poco colaborativos, especialmente si tenemos pacientes menores de 2 años que no hablan. Y para ello vamos a ocupar este tambor ortocinético o si no las paletas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Si ustedes se ponen a pensar cuando ven un tren o están en el auto y ustedes están de pasajero, ven que todo pasa, ¿no? Y nosotros tenemos un nistagmo fisiológico, se llama. El ojo se mueve así para ver todo lo que pasa. De igual manera, el ojito de este niño que no habla se va a mover y le va a llamar la atención lo que nosotros le estemos mostrando. Entonces, mientras este paciente vea las líneas, significa que ve, porque le está llamando la atención. Y cada vez le vamos a mostrar líneas más delgaditas. Y en el momento que ese paciente, esas líneas, ya no le llame la atención, quiere decir que ya no ve. Pero es una medición de agudeza visual a grandes rasgos, muy subjetiva, especialmente en los pacientes pediátricos que ya teníamos sospecha de problemas, que viene con catarata congénita, que viene con retinopatía congénita, aquellos pacientes que le estamos haciendo un fondo de ojo y vemos alguna maculopatía, pacientitos con madre o padre que tengan una metropía bastante elevada, queremos hablarlos de más pequeños, o que ya tengan madre con toxo, madre con sífilis, y evaluar la agudeza visual a estos niños que van creciendo, ¿no? Que quizás ya tengan un problema de retina y queremos ir viendo cómo va mejorando o empeorando su agudeza visual. Entonces tenemos 2, el tambor ortocinético y las paletas para los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan cómo era la medición de la agudeza visual? Tapar el ojo derecho primero y a una distancia de 6 metros. Primero tapamos el ojo izquierdo para evaluar el ojo derecho, ¿no? Ajá, evaluamos siempre o casi siempre el ojo derecho. Un porcentaje más grande el ojo derecho, ¿por qué? Porque generalmente es el ojo dominante y para tener un orden en su historia clínica. Entonces vamos a tapar el ojo izquierdo, vamos a evaluar el ojo derecho y después viceversa. La distancia, ¿cuánto era la distancia entre el paciente y el ototipo? 6 metros. 6 metros, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, ningún consultorio mide 6 metros. Entonces ya hay modificaciones de acuerdo a cálculos matemáticos del tamaño de la letra. El tamaño de la letra es específico al ángulo capa de visión. O sea, no es un tamaño de letra que se inventa. Por eso hay que, tenemos la fórmula, si quisieran algunos nos pueden ir para compartirlo, pero es específico, no es imprimirlo y colocarlo. ¿Cómo vamos a evaluar esa agudeza visual? Principalmente en fracciones, decimales y en mediciones de metros y en pies, ¿no? De acuerdo en cómo estemos familiarizados. Nosotros aquí familiarizamos con metros, ¿no? A nivel Latinoamérica, metros. En Estados Unidos con pies. 20 pies es igual a 6 metros. Entonces, ¿alguna vez han escuchado que ve 20-20? ¿No? El paciente ve 20-20. Eso quiere decir que el paciente ve 100%.
a 20 metros ve lo que debería ver a 20 metros. O sea que a 6 metros ve lo que debería ver a 6 metros, ve 100%. ¿No? Ve las letras más pequeñitas, que nos quiere decir 100%. Pero ¿qué pasa si ese paciente no puede leer las letras más pequeñas? Lo máximo que logra ver es la letra más grande, ¿no? Que más o menos mide unos 11 centímetros. Ese paciente va a ver 20-200 o 60-660. Quiere decir que a 6 metros ve lo que debería ver a 60 metros. Siempre les voy a hacer el ejemplo de nosotros cuando estamos esperando micro, ¿no? Nosotros deberíamos ver el número del micro a 60 metros, pero no lo vemos. Y recién lo estamos viendo a 6 metros, cuando se acerca. Eso quiere decir, ¿no? Que lo que deberíamos ver lejos, recién lo estamos viendo a 6 metros. Y lo vamos a tener diferentes formas de anotar y todas valen. Si quieren anotarlo en decimales, el 100% es 1.0. Si quieren anotarlo en fracciones de pies, 20-20 y en metros, 6-6. Pero ¿qué pasa si ese paciente no logra ver ni la letra más grande? No lo van a dejar ahí, ¿no? Si alguna vez ustedes tienen su licencia de manejo, lo correcto es que le hayan hecho una agudeza visual. Y por ahí a ustedes les toca trabajar haciendo eso. Entonces no los dejan ahí y listo, ¿no? Si no logra ver la letra más grande, vamos a continuar haciendo cuentadedos. Entonces le voy a tapar el ojo izquierdo a su paciente y el ojo derecho le voy a mostrar para que cuente los dedos. Si él se puede tapar el ojito, mejor. Entonces a 2 metros nos vamos a parar de distancia. Si lo logra distinguir a 2 metros, ponemos CD, cuenta dedos, a 2 metros. Si no logra distinguir a 2 metros, nos acercamos a 1 metro. Y si no logra distinguir a 1 metro, nos acercamos hasta 50 centímetros. Si aún así el paciente dice, doctora, no logro ver a 50 centímetros sus dedos, no lo logro distinguir cuántos son, les hacen movimiento de mano, ¿no? Mueven la mano. Y el paciente puede decir, veo el movimiento de mano o veo un bulto. Los dos son válidos. Si ven que algo se mueve como un bulto, entonces ponen movimiento de mano. Si aún así el paciente no ve el movimiento de mano, hay que ver la percepción luminosa. Agarran su linterna o la luz de su celular y le indican, ¿puede ver la luz? Puedo. Entonces ponen PL, percepción luminosa. Y si el paciente puede percibir y proyectar, es decir, que ve la luz y sabe que la luz viene de la parte izquierda, de la parte derecha, ponen PPL, ¿no? Percepción, proyección luminosa. Si aún así su paciente ya no ve nada, no ve luz, no distingue nada, entonces es NPL. Paciente no percibe luz. NPL ya es un paciente que prácticamente es ciego, ¿no? Amaurosis. Entonces, chicos, no es lo mismo que el paciente venga diciendo no veo, a decir veo mal. Un paciente miope que tenga -4 de dioptría ya no ve las letras más grandes y es cuentadedo, ¿no? No por eso no ve, sino que ve mal. Y ahora sí, hablando de lo que es el tipo de ametropía, tenemos 3 tipos de ametropía. Un paciente emétrope es aquel paciente que el poder dióptrico, tanto del cristalino como de la córnea, son suficientes para llevar la información de la luz hacia la retina. Y el tamaño, todo está adecuado, entonces es un paciente emétrope, no necesita lentes, ¿ya? Y un paciente amétrope es aquel que tiene algún error refractivo. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre estos 3 dibujitos? El tamaño, ¿no? ¿Este tamaño qué? Más largo, y este es un poquito más pequeño, ¿no? Esa es la diferencia principal de los pacientes con ametropía. ¿Y cuántas ametropías tenemos? 3. Miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿no? Son los principales problemas de ametropía. Y ahí, Irene, lea el concepto. Miopía, poder dióptrico excesivo. Los rayos paralelos que inciden en el ojo enfocan por delante de la retina. Bien, Irene. Entonces dice un poder dióptrico excesivo. En este caso de miopía se va a caracterizar porque el globo ocular es un poquito más largo, milimétricamente hablando. Todo lo que hablamos del globo ocular, hablamos de distancias en milímetros o en micras, porque es una estructura pequeña, ¿no? ¿Hemos dicho cuánto era la longitud axial normal de un ojo? Sí.
Según el libro dice 22 milímetros, ¿no? Según el doctor, 24. Según los grandes libros, 24 milímetros. ¿Ya? 24 milímetros. Es lo correcto. ¿Qué pasa si ese ojito mide 25 milímetros? Eso va a estar como que más atrás, ¿no? Es decir, si ustedes quisieran patear la pelota y saben que el arco estaba a su distancia de 30 metros, y ese poder, esa capacidad de esa misma fuerza que le dan, si el arco está más atrás, ya no va a llegar al arco. Lo mismo, como el ojo está más largo de lo que debería ser, ese poder dióptrico normal del cristalino de la córnea ya no va a enfocar el foco principal en la retina y se enfoca adelante. Aquí está exagerado para que lo veamos, ¿no? Pero puede enfocarse adelante quisito, bien cerquita, pero que no llega a realizar lo que es la fototransducción. Entonces el paciente va a ver mal. La causa primaria es la longitud axial, ¿no? La longitud anteroposterior también llamada. La causa patológica, como por ejemplo un queratocono, ¿no? Hay una longitud axial más larga, pero no del globo ocular, sino propio de la córnea, que hemos mencionado que hay como un aumento de la curvatura, ¿no? Y eso causa también problemas, realmente aumento de la miopía. Entonces, principalmente, aumento de la longitud anteroposterior. ¿Y en la clínica cuál va a ser? Los pacientes miopes se van a caracterizar por ver mal de lejos, pero bien de cerca. ¿Ya? Mal de lejos, pero bien de cerca. Y generalmente estos pacientes son con ojos no más grandes, sino más largos. No es que ustedes van a ver un exoftalmo, ahí es miope. No, sino es más larguito que a simple vista no se logra distinguir. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con lentes, como estos de acá, que es con lo cual realizamos las mediciones, que ahorita se las vamos a ir pasando, ¿no? Y que forman nuestros anteojos con lentes de contacto, con la misma medida que vamos a aprender ahorita, y con cirugía refractiva, ya sea LASIK, PRK, TransPRK, Centolásico. ¿Cuál es este lente que vamos a utilizar para un paciente miope? El lente es un esférico negativo. Eso quiere decir un esférico, es una esfera, ¿no? Es un redondo. Y de ahí sacan el poder del lente, pero es bicóncavo. Entonces, tiene las panzas para adentro y forma una cintura, así. Lo que hace este lente bicóncavo es diverger la luz. Es un lente divergente. Entonces, si el poder ha sido tan rápido de juntar la luz y de hacer que el foco llegue antes de la retina, ¿no? Es como si un carril se haya juntado antes de lo debido. Esto lo que va a hacer es separar ese carril un poquito más para que recién se junte más allácito. ¿Entienden, no? Entonces es un lente divergente. Hace que se atrase un poquito más esa unión y recién llegue y se una en la retina. Y van a ver que en el centro va a tener una cintura, porque es un esférico negativo. Y es un lente divergente, separa la luz, diverge. En cambio, en la hipermetropía, a ver quién va a leer. Aquí, está cerquita. Léalo, Frank. El hipermetropía, poder dióptrico deficiente. Los rayos paralelos que inciden en el ojo enfocan por detrás de la retina. Por detrás. La miopía era por delante, ¿no? Estos poderes dióptricos, el foco principal es por detrás. ¿Y por qué? A lo contrario de la miopía, en este caso el ojo es más pequeño. Y lo vuelvo a repetir, es milimétricamente más pequeño. Lo que hace es que, igual, tenemos nuestro arco, el mismo, la capacidad de fuerza de patear la pelota, pero como está más adelante el arco, la pelota va a llegar hasta más lejos, ¿no? Se va a recién parar más allá del arco. Entonces, esto hace que el paciente tenga también un tipo de ametropía. La causa primaria, la longitud anteroposterior más pequeña. La causa funcional, todos aquellos niños tienen una hipermetropía fisiológica. Entonces es importante que a sus niños, si son padres o hermanitos, los hagan chequear para ver si esa hipermetropía es fisiológica y no necesita lentes, o ya es una hipermetropía que necesita de anteojos para poder ayudar en su agudeza visual. Y patológica, como por ejemplo que tengamos una cámara anterior más estrecha, ¿no? Que hayan problemas de córnea, que le hayan hecho un trasplante de córnea y no tenga esa curvatura normal. Esas serían las causas patológicas.
El cuadro clínico va a ser diferente al miope, ¿no? El miope podía ver bien de cerca y mal de lejos. En este cuadro clínico el paciente hipermétrope ve bien de lejos, pero un poquito más feo de cerca. La diferencia en este paciente hipermetrópico es que de cerca va a ver borroso, pero como es joven todavía tiene el poder de acomodar. Entonces va a ver borroso, pero alejándolo y enfocándolo va a ver mejor, a menos que tenga una gran hipermetropía que sí o sí necesite lentes. Sin embargo, como todavía puede acomodar y hacer ese juego, en la noche va a llegar con astenopía. Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente de 20 años que refiere cefalea, cansancio ocular en las noches, ¿no? 20 años, universitario. En las noches está cansado y no es un dolor, es un cansancio, es como que se tiene que cerrarlo, o no sé si alguna vez ustedes han sentido eso. Generalmente eso es astenopía y lo más probable es que tenga una causa de metropía y seguramente lo más probable es que tenga hipermetropía, ¿no? Nos hace sospechar de eso. A diferencia, si les digo dolor en las primeras horas de la mañana, tienen que sospechar de un glaucoma, no es lo mismo. ¿Cómo vamos a corregir a estos pacientes hipermetrópicos? Con lentes esféricos positivos, con lentes de contacto blandos también y con cirugías refractivas. ¿Cómo van a ser estos lentes esféricos positivos? Son biconvexos. A diferencia del otro, que era bicóncavo, que tenía una cintura, este tiene una panza, ¿no? Un panzón. No va a tener una cintura. Y lo que hace por la panza es converger la luz. Une más la luz, ¿no? Se pueden acordar que la panza tiene un punto, un polo. Entonces ese polo es un punto focal, hace convergencia de la luz. Haciendo que esta luz que se está trazando en unirse y se traza lejos de la retina, se una antes y llegue a la retina para poder hacer la fototransducción, ¿no? Aquí la luz está mal, está trazada, se está uniendo muy atrás y con esta lente convergente la luz va a tener una unión más rápido en el punto focal de la retina. Entonces es un lente convergente. El divergente separaba, el convergente unía. Y le van a mostrar ahí a su compañero cómo este lente convergente tiene una panza. Entonces hipermétrope se corrige con esférico, positivo, convergente. Y ahí vamos a hablar sobre astigmatismo. A ver, léalo por favor. Ahí, está acá. Los rayos de luz no son refractados igualmente por todos los meridianos. Por todos los meridianos. Todo lo que nosotros percibimos son rayos luminosos. Todo. Y esos rayos luminosos se van a unir y se van a enfocar principalmente en la fobia. Pero ¿qué pasa? Si la córnea o el lente, que son nuestros poderes dióptricos del globo ocular, no tienen esa forma perfecta y tienen algún tipo de asimetría, estos rayos luminosos, en vez de enfocarse juntos en la retina, uno va a ir para un lado y el otro va a ir para el otro, haciendo que el paciente vea distorsionado. Principalmente causa, más que todo, la asimetría corneal. Muy poco probable una asimetría lenticular, un astigmatismo lenticular. Entonces vamos a hablar los regular, que es su refracción elevada en la retina, y vamos a ver el tema del eje, y astigmatismos irregulares, por ejemplo, en pacientes con queratocono, ¿no? Que estos pacientes con astigmatismos elevados son muy propensos a llegar a esa patología. Ahí dice, la imagen corresponde a dos líneas focales perpendiculares entre sí. Si bien son muchas líneas focales, vamos a enfocarnos solamente en dos para que podamos entenderlo. Y teóricamente el astigmatismo lo vamos a dividir en tres: simples, compuestos y mixtos. ¿Qué va a pasar? En el simple vamos a tener un astigmatismo simple si uno de los rayos luminosos sí llega a la retina y el otro está adelante o atrás. Entonces, si uno llega a la retina y el otro está adelante, vamos a tener un astigmatismo miópico simple. Si uno llega a la retina y el otro llega atrás de la retina, un astigmatismo hipermetrópico simple. En el compuesto, los dos son hermanos, son mellizos. Van a ir o los dos adelante o los dos puntos focales atrás, pero separados, ¿no? Por eso es que van a venir distorsionados.
Entonces es un astigmatismo compuesto miópico, porque está adelante esos dos puntos focales, y si estos dos hermanos están atrás, un astigmatismo compuesto hipermetrópico. Y en el mixto van a estar divorciados. Uno se va a ir adelante y el otro se va a ir atrás. Un astigmatismo mixto. Bien, eso es la parte teórica. Pero como hemos mencionado, el problema está principalmente en la córnea. La córnea que está acá adelante, que es parte de la túnica fibrosa, que es transparente, que tiene una curvatura y que debería ser perfecta. Pero si tuviera algún tipo de asimetría, hay que ver bien en dónde, ¿no? Y lo podemos dividir la córnea como las llantas de la bicicleta que tienen varios radios, ¿no? Esos radios son parte de los meridianos. Y vamos a ver si está en contra de la regla, a favor de la regla o oblicua. Lo importante es si está a 90 grados, 180 grados u oblicua. Entonces ahí yo quiero saber dónde está ese error refractivo. Si está vertical, horizontal u oblicua, y es ahí donde vamos a colocar nuestro lente. ¿Y con qué lente vamos a corregir? Con un cilindro, ¿no? Un cilindro es un tubo, un cilindro, de ahí van a sacar los lentes, y aquí este cilindro se va a caracterizar por tener unas líneas, que esas líneas van a decir dónde va a estar el problema. Y ahí vamos a colocar en el eje para corregir en esa asimetría. Entonces van a ver que es un cilindro y que a la diferencia de los otros lentes que era simétricamente bien, perfecto, este cilindro si lo toca, hay un sector donde va a estar más delgadito, otro sector donde va a estar un poquito más grueso, ¿no? Entonces vamos a decir que corneales, lenticulares o también inducidos por la cirugía. ¿A qué nos referimos inducidos por cirugía? La catarata, por ejemplo, trabeculectomía, se entra generalmente por el limbo esclerocorneal. Y está cerquita de la córnea, ¿no? Es la unión entre la córnea y la esclera. Y si hacen un punto ahí, van a hacer una tracción. Y como hablamos de milimétricamente, de micras, una pequeña tracción va a provocar una asimetría en esa córnea. Una asimetría inducida por cirugía. Cuadro clínico, ese paciente va a haber distorsionado y cada vez más, si su corrección es más alta, que va a haber una disminución de la agudeza visual y evidentemente una astenopía porque no está el problema en la longitud axial, no está el problema en el cristalino, ¿no? El cristalino va a querer enfocar todo el tiempo, pero no va a poder porque la córnea sigue siendo asimétrica. ¿Cómo lo vamos a corregir? Cilíndricos negativos. Si ustedes ven los lentes, en su dedito hay un menos y un más. Entonces ahí dice, ¿no? Cilíndrico negativo. ¿Los podemos corregir con lentes de contacto? Sí. Pero la diferencia de un lente de contacto para un paciente con astigmatismo es que este también tiene que corregir la asimetría. Y es un lente más especial. No es un lente de que, tengo astigmatismo, voy y compro un lente en la óptica, ¿no? Hay que prepararlo, especialmente si son astigmatismos altos, y usualmente se utiliza el lente tórico, que son más rígidos algunos, ahora recién hay blandos, pero los rígidos los han como que sobrellevado mejor los pacientes y van a ver que es duro, o sea, es durito, es un plástico especial y va apoyado a la córnea para que también esta córnea no sea propensa a seguir avanzando a un queratocono. Entonces los pacientes con astigmatismo es importante que se hagan una topografía corneal de control e evidenciar ya de manera más específica las asimetrías que tienen. Y las cirugías refractivas también se pueden hacer, ¿no? Hay que corroborar, como hemos mencionado anteriormente, cuáles son los pasos a seguir de una cirugía refractiva. Presbicia. ¿Alguien, aparte de todo lo que hace acá, sabe más o menos qué es la presbicia? ¿Puede aumentar a todo esto? ¿Qué disminución de la agudeza visual por el pasar del tiempo de la edad? Por el pasar del tiempo de la edad. Aquí, lastimosamente, todos vamos a llegar a usar lentes a partir de los 40 años. Todos vamos a llegar a tener presbicia. ¿No? Ahí no vamos a poder colocarle un botox al cristalino para que se rejuvenezca. ¿No? El cristalino sigue formando fibras cristalinas. Porque, si ustedes revisan un poquito de histología, en el epitelio anterior el cristalino tiene células germinativas. Esas células siguen formando fibras del cristalino y cada vez ese cristalino que tiene la capacidad de abombarse, aplanarse, va a ir perdiendo su función y se va endureciendo, poquito a poquito. Y por eso es que primero comenzamos con la presbicia,
y luego ese cristalino a los 60 años se empieza a opacificar y continuamos con las cataratas. Entonces, al perder ese tema de la acomodación y también el cuerpo ciliar, que es este triangulito de aquí, no es el iris, ¿no? El cuerpo ciliar que está más atrásito también pierde su músculo ciliar, su función de contraer, perdemos la acomodación, porque hay tres cosas en la acomodación. Cuando ustedes ven de cerca, hay tres cosas que se fusionan. Uno, la convergencia de los globos oculares, se unen, ¿no? Si ustedes ven aquí, hay una unión de los globos oculares. La posición primaria, y si ustedes a sus compañeros le van mostrando algo cercano, sus ojos se van uniendo. Hay una miosis, la pupila se vuelve miótica para tener un punto focal más específico, y ahí la acomodación del cristalino. Entonces, si una de esas tres cosas falla, en este caso el cristalino, pues hay una disminución de la agudeza visual próxima. Y generalmente es a partir de los 40 años. ¿Qué es lo que va a pasar al tener el cristalino que ya no sea bomba? Vamos a perder 3 dioptrías. El cristalino que era 20 dioptrías va a perder 3. Entonces ya no va a enfocar en la retina, sino detrás de la retina. Y lo que hay que hacer es adicionar al lente de lejos una capacidad numérica que va avanzando a través de la edad. Mientras más durito esté ese cristalino y menos función tenga, se aumenta el poder dióptrico para suplir lo que está perdiendo ese cristalino. Y esto es de acuerdo a la edad, y creo que es subjetivo, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente necesita. No es lo mismo que el paciente teja y que necesite un lente para estar en esta distancia, o que utilice más la computadora, que más o menos está a unos 50 centímetros de distancia. Entonces, de acuerdo a eso, le vamos adicionando. Y esta tablita deberían poder sacar una foto. Bien, entonces vamos a repasar. La de allá, ¿qué imagen podrían creer que para qué van a decir que ven? Según su concepto de la metropía, si está la luz enfocándose detrás de la retina, ¿qué es? Hipermétrope, ¿no? ¿Y qué tienen qué lente van a colocar para corregir este paciente hipermétrope? Esférico positivo. ¿Y el acá? ¿Qué tiene? Es fuerte. ¿Qué patología tiene? Astigmatismo. Es una patología como tal, un tipo de metropía. ¿Y con qué lentes lo van a corregir? Cilíndricos negativos. ¿Por qué? Porque tienen múltiples puntos focales. ¿Y el aquí? ¿Qué tiene? Fuerte. Miopía. Bien. ¿Por qué? Porque está el foco delante de la retina. ¿Y con qué lente vamos a hacer que ese foco se vaya a la retina? Con un esférico negativo. Entonces, repasando, hipermétrope corregimos con esféricos positivos, el miope con esféricos negativos y el astigmatismo con cilíndricos negativos. Entonces, ahora están listos para hacer una receta de lente. ¿No ven? Si tengo un paciente de 18 años de edad, ¿tiene presbicia o no tiene presbicia? No, porque es joven. ¿Quiénes son los únicos pacientes jóvenes que tienen presbicia? Aquellos que han sido operados de catarata. ¿No? Si viene un paciente que le dice joven de 10 años, 15 años, lo operaron de catarata, no tienen lente intraocular natural, entonces no hay acomodación, y si no hay acomodación, hay que hacerlo lentes de cerca, ¿no? Por lógica. Pero este paciente sano no tiene presbicia. En el ojo derecho, ¿cuál es el diagnóstico? Si le hemos corregido con una esfera y un cilindro, ¿qué tiene? Y así, a ver, vamos a comenzar por paso. Si le hemos corregido con una esfera positiva, ¿qué tiene? Hipermetropía. Y si aparte hemos necesitado un cilindro, astigmatismo. Y recordarle que el cilindro siempre va con su eje. Porque si ustedes me colocan, yo le digo, no, paciente en el ojo derecho tiene un astigmatismo o hipermetropía. Invéntese cualquier número. Y ustedes se olvidan de colocarme su eje,
Es como si ustedes me dijeran, está fracturado el brazo y se olviden de decir qué brazo era, ¿no? Le están llamando a emergencia al otro hospital. Tienen que avisar todo para ver qué van a utilizar. Lo mismo el eje, ¿dónde lo voy a corregir? Porque si yo le pongo 80 grados y era 90, el paciente va a ver borroso. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo se medía el eje? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se medía el eje? El eje, vamos a utilizar lo que es el cilindro cruzado de Jackson. Usualmente, ya nosotros utilizamos una ayuda que es la medición computarizada. Y es ahí donde nos van a dar la información, la hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Lo sentamos, nos van a decir si es miope, hipermétrope, pero si necesitamos medir de 0, vamos a poder darle la opción con la menor medida posible, más menos 0,25, y decirle, ¿no? Con unos parecidos a esto, pero con una medida bien bajita, ¿cuál ve mejor? ¿Con el negativo o con el positivo? Y si me dice con el positivo, es hipermetrópico. Entonces voy añadiendo. Pero hasta un punto en que el paciente ya no va a mejorar, pero aún así no logra verla al 100%, ya digo, quizás necesite corrección cilíndrica. Entonces ya le coloco igual los cilindros negativos más pequeñitos y lo voy haciendo un aumento con este cilindro cruzado de Jackson que tiene un poder dióptrico, en este caso de menos 0,25 y más 0,25, tienen los dos. Pero hay otros de menos 0,50 más 0,50. Hay otros de menos 0,75 más 0,75. Entonces, la corrección astigmatismo es un poquito más complejo. Yo tengo que colocarlo según las líneas de aquí para aumentar o disminuir el poder dióptrico y según el eje al revés. O sea, aquí, no sé si usted puede ver ahí unas líneas rojas y blancas. ¿No ve? Entonces, aquí hay unas líneas blancas. Entonces, para poder ver su eje, yo tengo que ponerlo al contrario. Y el paciente me va a indicar para dónde va a ver mejor. Si me dice que ve mejor así, yo lo tengo que mover para un lado. Y si me dice que ve mejor así, yo tengo que mover para el otro lado. Entonces, ya es un juego, ¿no?, que hay que hacer con el paciente. Pero nosotros no le vamos a decir haga eso, sino simplemente se inventa, ¿ya? Pero tienen que saber que el cilindro viene con su eje. ¿Y en el ojo izquierdo qué tiene? Miopía y astigmatismo, ¿no? Y pueden ver que el poder dióptrico que necesitan es muy diferente. Aquí es súper bajo y aquí ya es más alto. No sé si pasa de 4 y vamos a decir que tiene un astigmatismo alto. Paciente de 48 años, ¿qué tiene? Primeramente, presbicia. Entonces sí o sí va a necesitar un lentes de cerca. En su ojo derecho y en el ojo izquierdo tienen lo mismo. ¿Qué tiene? Miopía y astigmatismo, ¿no? Entonces, para el lente de cerca lo que vamos a hacer es copiar el mismo cilindro de cada ojo, ¿no? Lo mismo con su eje respectivo, y al lente en la parte esférica le vamos a hacer una adición. Vamos a corregir o a colocar, adicionar ese poder dióptrico que el pentalino está perdiendo. Y como es una corrección con un lente esférico, solo modificamos la esfera. Y vamos a hacer una suma algebraica. Menos 2,25 más 2, ¿cuánto es? 0,25. Entonces tienen que ver el número, ¿no? Y el signo. Menos 1,75 más 2, más 0,25. Si ustedes no le colocan el signo aquí, yo voy a suponer que es positivo. Y el paciente no va a ver bien y ustedes sacan mal. Entonces tienen que acordarse de colocar los signos. Y aquí, paciente de 25 años, ¿tiene o no tiene presbicia? No tiene. ¿Y en el ojo derecho cuál es el diagnóstico? Miopía pura, ¿no? No tiene astigmatismo. ¿Y en el ojo izquierdo? Miopía y astigmatismo. ¿Y en el otro ejemplo, de 58 años? Va a tener presbicia desde ya, ¿no? Ustedes ven 40 años, vamos a ver presbicia. ¿Qué pasa en los pacientes miopes? Van a poder evidenciar aquí que como son miopes, va a restar menos 1,75 más 2,75, no, menos 1,75 aquí, más 2,75, la suma algebraica hace Menos 1. más 1, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si yo tuviera menos 2,75? 0. Es por eso que los pacientes miopes van a tardar un poquito en percibir esa disminución de la agudeza visual próxima.
Quizás esos pacientes no van a notar su presbicia a los 40, van a notar la presbicia a los 45, 48 años. Esa es la diferencia, pero igual tiene presbicia. Y aquí, más 1,50 más 2,75, no, más 1,50 más 2,75 más 4,25. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en su examen de práctica. ¿Ya? Y es prohibido llevar calculador, porque no son números bajos, y porque el doctor no quiere, y porque se pueden llevar ahí el papelito encima, ¿no? Que todo ahí anotan al lado, si quieren todo feo, no importa. Una pregunta, entonces en el examen, por ejemplo, el eje nos inventamos cualquier número, pero sí Sí. ponemos. Claro, si no ponen un eje, no sabemos, ¿no?, dónde lo vamos a corregir a su paciente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Eso sería todo, chicos.